Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Como puedes ver en el título del video, hoy volvemos a hablar de música, de un disco que ha sido muy importante durante mi vida. Bueno, un disco y una banda que han sido muy importantes durante mi vida, me han acompañado durante mucho tiempo, en diferentes momentos de mi vida, desde que era muy joven hasta el día de hoy. Es un disco al que le tengo mucho cariño y que además, pues objetivamente tiene una calidad impresionante. Se trata del disco Tinderbox de la banda británica Susie and the Banshees, que en este mes de abril cumple 40 años. Bueno, y aquí tengo mis notas. Ustedes siempre saben que yo ando con notas, entonces organicé un poquito los temas. Entonces te voy a contar un poco de qué vamos a hablar hoy. Te voy a contar de cómo conocí esta banda, que es mi banda favorita de todos los tiempos. Eso pues tal vez sea nuevo, no lo había comentado. Entonces te voy a comentar un poco cómo llegué a conocer esta banda, que la conocí siendo niño, pero después la olvidé y después la volví a retomar. Entonces te voy a contar un poquito de esa historia personal. También voy a aprovechar para contarte un par de anécdotas sobre esta banda relacionadas a lo que fue la escena gótica barra alternativa aquí en Bogotá durante la primera década de los años 2000. También quiero comentarte y contarte un poquito cómo era comprar música a finales de los 90, principios de los 2000, que es muy diferente a la forma en la que lo hacemos hoy. Y tenía sus particularidades y bueno, tal vez lo encuentres interesante también. Y bueno, y la parte central que será el análisis del disco, te voy a contar qué vas a encontrar, por qué es un disco tan bueno, te voy a dar mi valoración, mi opinión, vamos a ir canción por canción, pues sin hacer un análisis muy exhaustivo, porque tampoco quiero aburrirte y a veces los videos me quedan muy largos y bueno, no quiero que este sea el caso. Bueno, aunque si queda largo, pues espero hacértelo divertido para que no te aburras tanto. Y por último, también vamos a analizar otras opiniones. Pues en este formato quiero como empezar a incluir también opiniones y críticas de otras personas y vamos a valorar la crítica, vamos a decir si estamos de acuerdo, si no, si se equivocan, si no. Y también hay una crítica muy interesante que hace Dave Gahan de Depeche Mode, la hizo en la época, en 1986, y habló de este álbum y del sencillo Candyman. Una crítica muy interesante que vamos a analizar también. Y vamos a hablar también de mi camiseta que pues la tengo para este video, la camiseta. A ver, hablemos de la camiseta rápido. Esta es una camiseta china y yo nunca había comprado nada chino así por internet. Ya no me gustó mucho, la verdad en la calidad no podría ser mucho mejor y no era lo que esperaba, no era lo que vi en la página. Creo que es primera y última vez que compraré algo chino. Ya entiendo por qué la gente se hace tantas bromas con esto de Shein y Temu, de que cuando llega algo que no esperas o que es una versión muy mala, bueno, más o menos. Pero igual quería usarla, mira, trae la portada del disco, pero las letras, la calidad no es muy buena y mira, por detrás también trae la foto de la portada del disco. Y la verdad se veía mejor en la página. Esta la compré en Mercado Libre. Llegó a tiempo y todo, pero no me gustó. Bueno, eso sí es muy cómoda, la tela es muy cómoda, pero el estampado podría ser mejor, la verdad. Entonces no compren por Mercado Libre cosas chinas. Primera anécdota, la banda se llama Susie and the Banshees. Si tal vez por alguna razón tú eres de las personas que dice las palabras extranjeras o foráneas con la fonología o con los sonidos de tu lengua en español, en este caso dirías Siuxi, o si por alguna razón nunca escuchaste una entrevista o algo y dices Siuxi, bueno, resulta que no es Siuxi, sino Susi. Esta es una de las primeras anécdotas góticas. Yo me acuerdo, bueno, yo era más o menos un poquito conocido dentro del mundo gótico alternativo en Bogotá porque pues a principios de los 2000 yo tenía mucho interés en ser promotor de eventos, hacía fiestas, hacía conferencias, charlas, contactaba bandas para que tocaran en bares, tenía unos amigos que tenían un bar, uno de los más underground de Bogotá, que algún día les haré un video, que mucha gente se acordará de Gato Bardo, bueno, de ese bar.
Y bueno, yo hacía eventos y especialmente relacionados a la cultura gótica, a la subcultura gótica. Y me acuerdo de una vez, de una noche, esto estamos hablando de los años 2004, por ahí, 2004, este, bueno, era una fiesta, había una fiesta que yo hice. Y siempre había un chico que iba, me acuerdo. Me acuerdo mucho porque era rubio de ojos azules. Acá en Colombia la gente rubia de ojos azules, a ver, existe, la tenemos, gente así, pero es muy poquita. Llama mucho la atención porque no hay mucha que sea autóctona, digamos, colombiana. No hablo de un gringo, no un colombiano. Y en la cultura y en el espacio gótico menos, ahí sí que menos habían rubios de ojos azules. Además, este chico no se teñía el pelo ni nada, se maquillaba así y se vestía de negro, pero no se pintaba de oscuro el cabello ni nada, el pelo. Este chico era un poquito particular. Yo recuerdo que era un chico que venía de una familia con mucho dinero, eso sí lo sabía, y tenía, digamos, su grupo aparte, pero de vez en cuando hablaba conmigo. Yo no sé por qué hablaba conmigo. Eh, Él a mí me trataba, pero no éramos amigos, éramos conocidos. Y llegó una noche, una vez, a decir, yo no recuerdo si estaba sonando esa noche alguna canción de esta banda o no, bueno, no sé. El asunto es que se me acerca y me dice, tú puedes creer, o usted puede creer que en este país todos los guisos, que los guisos serían como los grasas, los horteras, los ordinarios, en otros países, para que me entiendan, los guisos de este país no dicen Susi and the Banshee, sino dicen Siuxi. Y yo en esa época también decía Siuxi, pero obviamente no iba a aceptarlo porque me tocó, me cogió como fuera de base. Este chico yo había viajado un par de veces a Estados Unidos, pero por vacaciones, y yo no había interactuado con gente mucho en Estados Unidos, y menos había pues, interactuado con gente, digamos, gótica o que le gustara este tipo de música o alternativa. Me parece que en Nueva York una vez vi de pasado un bar gótico, pero yo era menor de edad, obviamente no entré. Entonces, para mí en el 2003-2004 era Siuxi también. Bueno, el caso es que yo no sabía que se decía Susi, pero yo no lo quise admitir y en su momento dije, oh, sí, terrible, qué gente tan ignorante, es terrible, terrible. Obviamente después fui corriendo al internet a buscar alguna entrevista, alguna cosa, no había YouTube, entonces fue muy complicado, pero yo le recreí porque él había vivido en Inglaterra. Y bueno, a ver chicos, piensen que esta es la de 2003-2004, Wikipedia ya estaba, pero no había todo lo que hay hoy. Seguramente no había artículo todavía de Susan de Banshees y seguramente no había manera de buscarlo escrito. No había YouTube, YouTube es del 2005, 2006, o sea que esto es más adelante. Bueno, yo le creí y igual el asunto es que después no sé cuánto tiempo después, alguna vez encontré una entrevista en video y sí, efectivamente es Susi, o sea que es Susan de Banshee, Susi. Como Susan en diminutivo, Susi, así se dice. Bueno, ¿y yo cómo conocí Susan de Banshees? Bueno, yo nací en los 80s, pero pues en los 80s yo era un niño y realmente yo tengo recuerdos y vivencias de consumir películas y cultura popular pues es como desde los finales de los 80, año 89 en adelante. O sea, yo no escuché música en el año 83 ni en el 85, no, porque pues era un niño y un bebé y un niño. Pero ya en los 90 ya empecé a consumir muchísimas cosas, tanto películas como música. Bueno, y algunos de ustedes recordarán que en el año 1992 apareció una película de Batman, de hecho, la segunda película de Batman que hizo Tim Burton, que es Batman Returns. Esa fue, la primera película de Tim Burton de Batman a mí como que me pasó por encima, no me causó gran impresión. La segunda película para mí fue magnífica. Yo en esa época tendría unos 9 años más o menos. Me encantó todo, la estética.
la de Gatúbela, Michelle Pfeiffer, Pingüino, la apariencia de Ciudad Gótica y sobre todo la música. En la banda sonora aparece una canción precisamente de Susie and the Banshees que se llama Face to Face. Y hay una escena muy particular que a mí me encantó esa escena cuando la vi en cine. Yo después la película la pude conseguir en VHS. Si no sabes qué es un VHS, ve a Google y búscalo. O acá te dejo una imagen de lo que es un VHS. Es una escena en la que Selina Kyle, Catwoman y Batman, en este caso Michael Keaton y Michelle Pfeiffer, están bailando y hay un juego ahí de seducción, de máscaras, es un diálogo muy seductor y muy interesante. Y la canción con la que están bailando es Face to Face de Susie and the Banshees. De Susie and the Banshees. Ay, a veces nos traiciona el subconsciente fonético. Entonces, una canción de Susie and the Banshees, Face to Face. A mí me gustaba mucho esa escena, el diálogo, la música. Yo la ponía y la ponía y la ponía y la ponía, pues tenía 9, 10 años, me encantó. Yo después conseguí mi cassette de Batman, que no lo tengo, que me gustaría habérselos mostrado, pero lo perdí. El cassette de Batman Returns en VHS original. Y yo había notado al final de los créditos, salía la canción como performed by Susan the Banshees, Face to Face. Yo anoté la canción. Bueno, yo anoté pues toda la información del soundtrack, de la banda sonora de la película porque me encantaba. Pero realmente pues lo dejé así como que no me puse a buscar la banda sonora. Era muy difícil conseguir ciertas cosas en esa época, en los 90s, todo había que pedirlo, todo, todo, todo. No era que llegabas a cualquier sitio y encontrabas. Eso cambió cuando llegó Tower, que ya vamos a hablar un poquito de Tower Records y la importancia que tiene Tower Records, o que bueno, que tuvo en su momento para los coleccionistas de música. Es más, algún día quiero hacer un video sobre Tower. Es una cosa que es un tema del que nos ha hablado mucho, que es muy interesante lo que fue Towers Records acá en Colombia. O sea, no, hay que hablarlo en algún momento. Bueno, para no extenderme, pasaron los años, año 93, 94, 95, bla, 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 bla. Bueno, yo seguí con mi vida. En el año 99 yo me cambié de colegio y entré a un colegio nuevo. En este colegio nuevo conocí a una persona, un chico, que en ese momento se volvió mi mejor amigo. Esta persona, digamos, tenía una cultura musical impresionante porque yo los pocos rockeros que había conocido, a ver, había muchos rockeros en Colombia en esa época, muchos más que ahora, y metaleros también. Pero los metaleros que había conocido en esa época, perdón, los rockeros que había conocido en esa época, todos se inclinaban hacia cosas muy comerciales y gringas sobre todo. Entonces, yo me acuerdo que haber conocido gente en el colegio y también en el conjunto donde vivía, que les gustaba el rock, pero todo era Metallica, Iron Maiden, Pantera, a ver, ¿qué más? Fate No More, este tipo de bandas. Algo de grunge, bueno, Nirvana sí ya yo conocía, obviamente, pero nada de música británica y menos de esto. Este chico, que se volvió pues, mi mejor amigo en aquella época, él venía de un colegio que se llama acá el Colegio Británico, Gimnasio Británico, que es un gimnasio, un colegio bilingüe. Como dice el nombre, pues gira en torno a la cultura británica, así como hay el colegio alemán, el colegio italiano, el colegio francés. Bueno, este era el británico. Y este chico, pues yo recuerdo que él tuvo que pasarse a este colegio porque el padre, sí, los padres todavía han tenido como que un problema económico, o al padre lo habían sacado de su trabajo. Bueno, el asunto es que tenían que cambiarlo porque el otro era un colegio carísimo. Y pues se tocó pasarse a este colegio que bien no era para pobres, pero era para clase media. Y en ese colegio, pues coincidimos justamente en ese año 99. Y él me abrió el mundo a toda esta música de Depeche Mode, The Cure, New Order, qué más le gustaba? Rammstein le gustaba. Él era muy enfocado en rock europeo. El New Wave, yo conocí el New Wave. A ver, yo ya había escuchado New Wave, pero no sabía que se llamaba New Wave porque en TV pasaban a ver algunos videos y el sonido sonaba de vez en cuando en radio.
pero él fue como que, o sea, conocer a esa persona fue importante porque logró como ponerle el nombre a muchas cosas que yo conocía y a estructurarlas y a decirme, mire, esto es tal disco y tal banda y así, 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 así. Y uno de nuestros planes favoritos de fin de semana, porque nos veíamos mucho los sábados, era ir a Tower Records, que ya en esa época estaba Tower Records en el año 99. Y el plan era irnos a tomar algo en la cafetería de Tower, ir a estar toda la tarde en Tower, viendo libros, pero sobre todo escuchando música. Eso para mí fue mi escuela. Tower Records fue mi escuela. Bueno, él y Tower Records en conjunto, ¿no? Y bueno, en una de estas pasadas, no sé en qué año, tuvo que haber sido en el año 99-2000, porque fueron los 2 años en los que más íbamos a visitar, o bueno, 2001 inclusive, puede ser también que haya sido, pero yo le pongo en el 99, en el 2000, eh, buscando discos, había mucha música británica. Yo encontré este disco que ya te lo voy a mostrar. Mira, encontré este disco que es los singles del 82 al 92 también. Y acá está Face to Face. Entonces yo apenas vi el nombre, bueno, y esta es la otra parte, esta es la primera parte de los sencillos y este es el segundo, pero yo compré este primero. Cuando vi el nombre saltó lo de Batman. Yo dije, ay, esta banda yo la conozco, yo la conozco, yo la conozco. Me fui a la estación de escucha, te voy a mostrar cómo es una listening station. Bueno, estas estaciones de escucha de Tower no eran, venías así, digamos, había una persona en una barra, un empleado, había un empleado de la tienda. Tú le dabas el disco, por favor, quiero escuchar este disco. Él adentro abría, metía el disco y te decía, vaya al número 2, al número 3, había por números y había unos audífonos. Y tú escuchabas, lo interesante de esta estación de escucha es que tú podías manipular, y pues, si querías quedar ahí escuchando una canción, repetirla 20 veces, lo podías hacer sin problema. Entonces, tú escuchabas el disco que pues, estaba sonando allá adentro, pero tú lo estabas escuchando. Y la primera canción, el primer sencillo que está acá se llama Fireworks, que no puedo poner la música por derechos de autor, pero fue una revelación, fue una explosión en mi cabeza. O sea, es que la impresión fue tan grande que yo todavía me acuerdo de la sensación y me acuerdo del día, no me acuerdo del mes exacto, pero o sea, me acuerdo lo que sentí. Yo que dije, ¿qué es esto? Estos chelos, esta explosión de sonidos, que yo nunca he escuchado jamás nada, 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 nada igual. Además es una canción pues muy única. Obviamente nadie dentro de esta ola del New Wave o del rock gótico ha hecho algo similar. Entonces, me encantó el disco y claro, yo después dije Face to Face, ahí está, Batman, me lo tengo que llevar. Ahí fue, ahí fue. O sea, fue un renacer, un reconocimiento, volver a reconocer esta banda que ya la había conocido cuando era niño. Eh, en Tower pues había mucha música de Bauhaus, Social de Banshees, Cocteau Twins. Entonces pues era pues más fácil, justamente era más fácil conseguir esta música que ahora, paradójicamente. Bueno, y mira qué bonito que viene el disco así, en púrpura, morado, lila, como en forma de reloj, muy bonito y cubierto. A mí no me gustan los discos sin protección en la parte de arriba, como les he dicho. Entonces, pues comprar música en esta época por internet, no. Tenías que ir a una tienda. Este disco yo lo compré en una tienda en el centro. Te voy a poner aquí o aquí una foto en Google de la tienda. Entonces, pues no había internet y lo que veías, pues lo tenías que comprar y raparlo, cogerlo así, porque pues, bueno, que en esa época no era tan, no, tal vez estoy exagerando un poco. En esa época la gente no compraba tanta música. mm, a ver, siempre ha habido coleccionistas que compran mucho, pero en Colombia no es como que el negocio de vender música sea así, wow, que sea muy bollante, pero bueno, yo pues lo que hacía era, bueno, Tower, ya dije que vamos a hacer un video algún día, pero hoy no, y Tower lo dejamos ahí. Pero bueno, yo compraba mucho esa música en Tower. Tower lo pusieron más al norte de la ciudad, o sea que los que no vivíamos en el centro o
o en el sur, pues estaba la opción de Tower. Eh, pero realmente el centro era la parte importante de compra de música, donde todavía lo es, pero pues estábamos hablando de hace más de 20 años, pues era el sitio donde había que ir para conseguir lo interesante. El centro era donde se conseguía la música rara, la música importada, la música alternativa, los discos incunables, los discos raros, los discos de los que nadie escuchaba, pero que eran vanguardia en industrial, en gótico, en música alternativa, en indie, en shoegaze, en todo esto. O sea, tenías que ir al centro. A pesar de que el centro es el epicentro del metal, acá en Bogotá al menos, en Colombia. Bueno, Medellín es el otro centro del metal. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Entonces, pues yo lo que hacía era, yo estudiaba en el centro, en una universidad del centro, y pues muchas veces lo que hacía era salir o sea, iba a clase de 7, salía a 8:30 más o menos, y siempre había un hueco, y yo no tenía nada que hacer durante ese hueco. Ir a tomar un café, un americano, un tinto, como le decimos acá, y un cigarrillo, pero entonces yo empecé a caminar, y dije, voy a caminar por el centro, empecé a caminar por el centro, pito, ruido de la calle, bueno, y yo caminaba mucho por el centro. A esa hora las tiendas estaban cerradas, las tiendas de música, por la 19, que acá la gente en Bogotá sabe muy bien de qué zona estoy hablando, por la 19, donde estaban las tiendas de música, los centros comerciales. Y yo me daba vueltas por estos centros comerciales, Vía Libre, Omni es el otro. Y estas tiendas de música tenían en sus vitrinas, ponían las novedades o lo que les parecía más interesante. Y yo miraba y decía, quiero este, quiero este, quiero este. Más tarde paso cuando esté abierto y pregunto cuánto vale y lo separo. Yo lo separaba con dinero, con 5.000 pesos, me acuerdo, a veces con menos. Y iba abonando cada tanto o a veces ya, pues ellos me conocían, entonces pues, me guardaban el disco un mes, incluso 2 meses, y cuando ya tenía la plata entera, pues llegaba y me lo llevaba. Y este lo vi un día tempranísimo por la mañana, ahí en la vitrina, y me encantó. Yo quería algo que no fueran los sencillos. No, es que me parece que este fue el que compré después. O sea, yo compré primero estos dos, los sencillos, y me los devoré. Y me parece, es que no estoy seguro, creo que este fue el que siguió ya disco disco. Entonces, y me encantó, obviamente. Es un disco sensacional y ya vamos a hablar por qué. Bueno, y antes de hablar del álbum como tal, pues, quiero también comentar que este disco además posee mi portada favorita de toda la discografía, me parece que es la portada más linda que tienen. Aunque no es una foto que haya sido usada solo por ellos. Acá tengo la información. La famosa imagen del tornado en la portada de Tinderbox fue tomada por la fotógrafa Lucille Handberg. Se trata de una fotografía real capturada el 8 de julio del año 1927, cerca de Jasper, Minnesota. Con el tiempo se volvió una imagen clásica de tornados y por eso también fue utilizada en otras portadas famosas como Beaches Brew de Miles Davis y Stormbringer de Deep Purple. O sea que no fueron los únicos que han usado esta foto, pero sí le han hecho un rebranding, una remasterización, como sea, un remake, la cambiaron, le pusieron muchos tonos rosados, ¿no? Y vino tinto. La paleta de colores que usa este disco es muy interesante porque es borgoña, vino tinto, con rosado así súper fuerte el rosado y hace un contraste muy interesante, ¿no? Como muy oriental. Y nos dice ChatGPT que de vez en cuando se manda unos comentarios interesantes, es decir, no fue una foto hecha específicamente para el álbum, sino una imagen histórica que la banda eligió por su fuerza visual y su conexión con los temas de desastre y tensión presentes en el disco, que realmente sí, están los temas de desastre y de tensión, mucho. Bueno, ¿y qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar un disco sofisticado, maduro, muy equilibrado, muy consistente. No hay este tipo de saltos que a veces, o sea, por ejemplo, en el anterior disco que se llama Hiena o Jaina, y en el anterior, que es A Kiss in a Dream House, sobre todo A Kiss in a Dream House era muy experimental.
Y había mezcla de muchas cosas en Aina también. Había cosas, mm, en cierta forma, dispares, muy buenas, pero dispares, lo que le restaba un poquito como de calidad a estos discos, a pesar de que son discos muy buenos. A ver, Susie and the Banshees no tiene discos malos, de una vez lo vamos a decir. Incluso lo más malo vale la pena escucharlo, que es el álbum, que bueno, esta es una opinión controversial, para mí sería Join Hands y después Superstition, que serían los dos álbumes más flojos, pero aún así hay que escucharlos porque tienen elementos muy rescatables y muy interesantes. Pero aquí no, aquí es un álbum muy consistente, muy maduro. Fue un acierto porque venían de dos álbumes que no habían sido un fracaso, pero que eran muy débiles. Después del, a ver, estamos hablando de años 1981, sacaron un álbum que se llama Yuyu, que es la piedra angular, lo más grande que se ha concebido en rock gótico, la referencia, una de las referencias más importantes de ese género, que es un disco muy celebrado por la crítica, por los fans, ha pasado a la historia como lo más grande de esta banda. Después salió un disco del 82, aquí Kissing a Dream House, que es pura experimentación, tiene cosas muy buenas, pero a veces se pasa mucho experimental, y a Jaina del 84, que tiene ahí problemitas porque lo bueno es muy bueno, lo malo palidece ante lo que es muy bueno, hay mucha inconsistencia, hay canciones que no se entiende por qué están ahí. Entonces esos dos álbumes, o sea, necesitaban sacar algo importantísimo, algo muy bueno, y precisamente, justamente lo han sacado, bueno, lo sacaron en el año 86 en abril, que sería Tinderbox. Bueno, y vamos a hablar, vamos a tomar el disco canción por canción, te voy a dar mi valoración de cada una. Le hice un pequeño sistema y acá lo tengo de categorización. Entonces, las canciones se mueven en tres categorías. Estamos hablando del sonido. En el video también vamos a hablar un poquito de los dos videos, para los dos videos que salieron de este álbum. Tenemos la categoría 1 o A, que son canciones luminosas, explosivas y vibrantes. Categoría B o 2, canciones tenebrosas, densas y góticas, entre comillas, porque a ellos, a Susie especialmente, no le gustaba mucho que le dijeran que era gótica, pero bueno, realmente pues pelear con eso es muy difícil porque pues ella fue una de las pioneras y es un ícono importantísimo para esa subcultura, y objetivamente en muchos aspectos de su vida artística lo fue. Entonces está esa segunda categoría, que es lo que venía arrastrando de antes, de discos como el Yuyu de 1981. Y una tercera categoría que es la más interesante a mi parecer, que es la categoría C, o la tercera, que es una mezcla de las dos anteriores. O sea, hay canciones que tienen las dos cualidades. Pueden ser luminosas, pero también pueden ser tenebrosas. Pueden ser explosivas, pero al mismo tiempo hay elementos densos. Eso es lo interesante de este disco, que te pone contrastes y te pone juntas dos cosas, o dos grupos de elementos opuestos. Bueno, y la primera canción es Candyman, que esta canción es interesantísima, además porque vamos a ver la estética de Susie, que es una estética que yo la defino como la puedo definir como entre una geisha, un vampiro, más Carmen Miranda. ¿Quién es Carmen Miranda? Pues acá te dejo Carmen Miranda. Si a alguien le interesa quién es Carmen Miranda, váyase a Wikipedia. Era una cantante, actriz, bailarina portuguesa, y bueno, es muy característico esto del tocado y todo esto. Entonces, si metemos en una licuadora estos tres elementos, sale esto, ¿no? Entonces, una criatura oscura de la noche, más una geisha, más unos toques de Carmen Miranda, ahí está la estética de Susie en Candyman y en Tinderbox. Es una canción, uy, es importantísima, es fuertísima. Se mezcla también mucho de la historia personal de la cantante. Eh, Susie, vamos a ver cómo lo puedo decir sin que me baneen el video. Sufrió un abuso íntimo de niña, ella lo ha dicho, comentó algunos detalles. No recuerdo por quién fue, si fue un tío, un vecino, bueno, son últimas, bueno. Terrible experiencia, y esta canción habla de eso, del peligro al que están sometidos, o al que están expuestos los niños en cierto momento cuando
entran en contacto pues con esta serie de gente diabólica, pues que son los que entrarían ahí a abusar, ¿no? Bueno, pues no vamos a entrar a hablar de ese tema porque no soy un experto y no es el tema del video, pero la canción, si ustedes ven la letra, y además ella dijo que la canción apuntaba a eso, tiene que ver con el tema del abuso a infantes, digamos. Eh, es muy frenética. Yo cuando la escuché acá yo la primera vez la escuché aquí, uy, es rompedora, es como una explosión, o sea, es una manera muy fuerte de abrir un álbum, de una manera muy poderosa abre el álbum. Eh, esta canción entraría en la categoría A, luminosa, explosiva y vibrante, a pesar de que la letra habla de algo muy perverso y muy oscuro. Y hay unos efectos de voz al fondo y sobre todo al final que es como ña, ña, ña. Bueno, ustedes lo van a escuchar en el video. Busquen el video que es muy bueno. Esas voces, de esos efectos de voz fantasmal, pues entrarían como en la categoría B, la perversa, la categoría más oscura. Y en la letra pues también, pero principalmente el sonido es más A, categoría A, luminosa, explosiva, vibrante. Ese es el sencillo, uno de los sencillos que salió de este álbum, que tiene video, búsquenlo si les interesa, yo se los recomiendo. El video es uno de los mejores que tiene esta banda, porque la tecnología o sea, se hizo con tecnología muy de punta, la forma en la que se van cambiando todas las luces, hay un juego de luces muy impresionante, Susie sale hermosa, la cara, bueno, acá les voy a poner fotos de captions del video, la cara perfecta, una cara, además Susie es hermosa, Susie a mí siempre me ha parecido que incluso con maquillaje y todo siempre fue muy bella, a mí me impresionó mucho las primeras veces que vi videos de su belleza física, a mí se me hacía como una especie de Elizabeth Taylor vampírica, una Elizabeth Taylor gótica, una especie de Elizabeth Taylor de la Hammer o algo así. Tenía unos rasgos muy parecidos a Elizabeth Taylor, y Elizabeth Taylor pues era magnífica, obviamente, era un bellezón. Y bueno, acá podemos ver a Susie su parte estética pues en todo su esplendor y los efectos de las luces sobre todo. O sea, como juega la parte visual con esa con esa vaina, con eso, voy a decir esa vaina tan frenética. Bueno, así con esa vaina tan frenética que tiene la canción. La segunda canción es de Sweetest Chill, que sería categoría A o la primera categoría, luminosas, explosivas y vibrante, una canción muy vibrante, además es muy linda, muy preciosa. Después tenemos Dishonest, es una canción muy compleja, yo la pongo en la categoría C porque mezcla todo, tanto lo oscuro como lo luminoso, y acá lo fusionan de una manera perfecta. Es como una cápsula, acá lo escribí, es una cápsula que resume los sonidos más importantes de la banda hasta el momento. O sea, en una canción se resume todo lo que es la banda. Acá está, Dison resume todo lo que la banda ha hecho. Es una cápsula, es increíble cómo pueden resumir todo su sonido en una sola canción. Porque tenemos post-punk, experimentación atmosférica, tenemos el gótico, el rock gótico. Es realmente impresionante. Esta canción es de las mejores que tiene este disco. Después tenemos la famosísima, tal vez la canción más conocida que tiene esta banda, que es Cities in Dust. Categoría A, obviamente, no podía ser otra para bailar. Es una canción pensada para las pistas de baile, para rumbear, como decimos acá en Colombia, para bailar. Candyman también se presta mucho pero para bailar y para fiesta, pero está mucho más bailable. Salió en la película Out of Bounds, voy a poner acá una foto. Y el video también impresionante, la canción se inspiró en la tragedia de Pompeya, ¿se acuerdan de allá? La famosa tragedia histórica de la antigua Roma, en la que el volcán Vesubio pues estalló, acá tengo el dato, en el año 79 después de Cristo, se me ha olvidado el dato, y pues sepultaron a la ciudad de Pompeya y Herculano, pero siempre se habla de Pompeya, y es impresionante, pues yo nunca he ido a Italia, algún día quiero ir, pero pues ahí, ahí se puede ir a visitar el sitio arqueológico donde ocurrió esto y están las personas así todavía quedan conservadas, pues,
Digamos que la ceniza y todo esto conservó a los cuerpos en lo que estaba, en las posiciones en las que estaban durante el momento. Y pues Susie and the Banshees tal vez sí quiso como rendir una especie de homenaje y se inspiró en esta tragedia. En cierta forma sí, es una visión gótica también, pues porque habla un poco de la opresión de las ciudades y de, bueno, la letra tienen que buscarla porque es muy buena la letra. Pues entonces, pues una canción explosiva, muy para bailar, aunque pues el trasfondo y la letra pues son mucho más sombríos. La siguiente canción se llama Canons, una canción que habla del clima, un tema curioso, que es categoría A. Después, Parties Fall, que también entra en la categoría A. Es probablemente la canción más positiva, optimista y alegre en toda la carrera de Susan de Banshees. Bueno, probablemente la segunda. La primera podría ser Oh Baby. Pero bueno, digamos que la más optimista, alegre hasta el momento. Vamos a dejarlo así, corrección. Em, Tanto en letra como en sonido, es una curiosidad esta canción. Es muy diferente a lo que han hecho, muy diferente a lo que han hecho hasta el momento. Es una canción además muy bonita, tiene un mensaje muy bello, tienen que buscarla. Y después tenemos la canción 92 Degrees o 92 grados Fahrenheit. Es una canción muy gótica, tal vez la más gótica del disco. Parece una canción sacada de Juju, del disco Juju, que es el más oscuro dentro de su carrera. Es misteriosa, tiene una cosa que en inglés se llama eerie, voy a escribirlo acá, eerie, que es un adjetivo que en español casi no, es muy difícil traducir al español este adjetivo. Es como lo fascinante, pero que al mismo tiempo es peligroso y sobrenatural. Bueno, eso es un eerie, entonces esta canción tiene mucho eerie. Em, Comienza con unas palabras de la película, acá la tengo. It came from outer space. Entonces se comienza un diálogo de la película, uno de los actores hablando, de cómo la temperatura vuelve loca a la gente y hace que tengan, la alta temperatura vuelve loca a la gente y les genera impulsos por matar porque no toleran y no soportan a la otra gente. Imagínense esto tan fuerte. Los que odiamos el calor sabemos a qué se refiere esta frase. Otra anécdota personal con esta canción es que, bueno, yo este disco, yo no sé si, bueno, los de mi edad conocerán el Discman, o sea, antes del iPad, antes del Bluetooth, antes de Spotify, antes del smartphone, toda esta cosa, si tú querías salir, o sea, escuchar un disco fuera de tu casa, tenías que comprarte un dispositivo llamado Discman, lo escuchabas con audífonos, obviamente, pero bueno, eso ya no existe. Y bueno, pero era una tecnología muy limitada, pero era lo que había. Y yo me acuerdo que en uno de los viajes, acá en Colombia, digamos que viajar en carro puede ser muy monótono, porque las distancias son muy largas y los paisajes son muy agrestes y ponen mucha barrera entre una ciudad y otra. Sí, visualmente es una naturaleza muy impresionante, pero bueno, aleja mucho a las distancias y a las ciudades. Y en uno de los viajes a la costa que fui en carro, se me ocurrió llevar este disco, entre otros, con el Discman. Y realmente fue impresionante en esta canción y todo el disco, pero sobre todo esta canción con los paisajes desérticos de la costa colombiana atlántica, y con tan poca vegetación, con ese calor y la música y la letra. No, eso fue un viaje total, o sea que no hay necesidad de consumir sustancias ni nada, o sea, con esto era suficiente para volar, imagínense eso. Y la canción final del disco, ya les digo por qué es final, aunque hay otras que siguen. La canción final sería Land's End, que es una categoría C, la que mezcla las dos categorías, básicamente, como ya he repetido varias veces, que es una canción muy robusta, muy enérgica. Se siente en las guitarras como casi como si fueran músculos, o sea, son muy fuertes, pero también es muy sombría.
y la voz de Siouxsie también, de Suzy, impecable la voz. Un final espectacular para un disco espectacular. Una canción un poco progresiva a ratos, pero también sombría. Es muy completa la canción. Land's End. Bueno, y en la mayoría, la gran mayoría de las versiones de este disco, acá termina el tracklist, terminan las canciones, pero si ustedes logran conseguir una edición en CD de la época, no el de 2009, hay una edición en 2009 que trae el material remasterizado y viene en Digipack, que trae unas otras canciones, pero no trae los bonus track original que le incluyeron al CD. Estamos en el año 86, ya por esta época el CD pues está pegando fuerte y las discográficas para moverlo e impulsar más su comercialización lanzaban en LP, pero también lanzaban en disco compacto el mismo disco y le incluían un material extra como para que la gente se animara también a comprar el CD. Era una estrategia comercial pues que en últimas, bueno, le daba un plus o le daba unos regalitos extras a quien se interesaba por el CD. Y pues tenemos 5 canciones más que son los bonus track que solamente están en la versión CD de la época. Si ustedes quieren tenerla, tienen que buscarse un disco de la época de esta época. Este es una versión americana, la versión americana estadounidense de Tinderbox, así bueno, en colaboración con Geffen, el famoso David Geffen, Geffen Records. Porque si buscan un LP, un vinilo de la época, o un vinilo salido hace poco, o este CD, no las van a encontrar. Tiene que ser un CD de la época. Puede ser inglés o europeo o estadounidense, pero tiene que ser un CD del 86. No puede ser otro. Si les interesa tener estas bonus tracks, que ya vamos a hablar rápidamente de estos bonus tracks, que son bonus tracks de corte ambiental, básicamente. Vamos a ver esta palabra, a ver cómo me sale, porque nunca, o sea, sí sé qué significa, pero no la uso mucho en inglés. The Quarter Droning of the Dog sería el primer bonus track, que es instrumental totalmente y es categoría A, entonces explosivo, frenético. Y la canción que sigue se llama An Execution, esta sería categoría B, es muy, muy, muy oscura, eh, es como tipo Bauhaus. Podría estar en un disco de Bauhaus perfectamente. Si hubiera una colaboración entre Bauhaus y Suzy, sería esta canción. Y en la aplicación Genius, te recomiendo que te bajes la aplicación Genius, que es para las letras de las canciones, para tenerlas en la mano. A veces no queremos abrir el disco y sacar el libreto y ponernos a manosearlo. Entonces, esta aplicación es muy útil. Y entonces en Genius nos dicen, An Execution está inspirada en la notoria condesa húngara Elizabeth Bathory, quien fue acusada de torturar y asesinar, desvivir entre 65 y 650 jóvenes mujeres entre 1585 y 1609. Los fans de la banda han especulado que la letra está basada en un fragmento del libro Dracula Was a Woman in Search of the Blood Countess of Transylvania. Entonces en español sería como Drácula era una mujer en búsqueda de la condesa sangrienta de Transilvania, escrito por Raymond McNally. Y sí corresponde un fragmento, en Genius vas a ver el fragmento que te ponen, es muy parecido a lo que recita Suzy aquí. Suzy le hacen unos cambios, pero es básicamente la misma información, pues, digamos. Entonces, pues búsquenla en Genius si les interesa saber sobre esta inspiración vampírica. Bueno, y ya estamos acabando y seguimos con Lullaby, que es una canción muy relajante, con toques orientales muy fuertes. Es muy elegante y aquí es una categoría propia, no la ubico en la categorización que pusimos para las canciones de este disco. Eh, la pueden poner, por ejemplo, de noche, como para fondo
fondo de estudio cuando estás estudiando por la noche o incluso para dormir. Es una canción muy relajante, a mí me gusta mucho. Y las dos últimas canciones que tenemos son Umbrella, que sería una categoría C, mezcla de las dos, luz con oscuridad, fuerza con sutileza. Pues ya están familiarizados con estas categorías que les estoy dando. Y el disco termina, esta versión del disco, siempre les voy a hablar de las versiones que tengo yo, porque hay muchas versiones del mismo disco que tienen material diferente, remasterizado, original. Bueno, esto ya les dije que trae los bonus track. Termina con una versión extendida de Cities in Dust, que dura 6 minutos con 49, la original dura 3 minutos 14. Y ese sería el recorrido por el tracklist, por el listado de canciones. Una cosa antes de que se me olvide, antes de continuar, en este disco cambian de guitarrista, la banda siempre tuvo problemas con guitarristas, se iban, se morían, pasaba algo. Entonces, en el año 81 para Juju estaba John McGeoch, que para muchos y para Siouxsie, para muchas personas es el mejor guitarrista que ha tenido la banda. Después apareció quién, pues Robert Smith, obviamente, casi nadie. Pero Robert Smith ya no estuvo aquí. Robert Smith estuvo en Ajaína y en Nocturne, en el Nocturno, en el concierto. Y para este año 86 llegó John Valentine Caruthers, que venía de una banda Club DBA. Y el tipo es muy bueno, no se le da el crédito que se merece porque siempre se habla de John McGee o Robert Smith, aunque a mí Robert Smith por su paso por aquí es como medio, pasa como en puntillas, no es como que se aporta, pero no sé, como que no siento que haya sido una explosión su presencia en esta banda, en la banda durante estos años, a pesar de ser quien es. Este guitarrista es muy bueno. Lo van a percibir durante discos. Espectacular este tipo, tiene mucho control. No, impresionante el tipo. Obviamente John McGeoch es otra cosa. John McGeoch era fuego y era fuegos artificiales y era locura. Era como un tipo Jimi Hendrix, John McGeoch. No, este es más controlado, pero es un guitarrista genial. Y el papel del baterista Bodji siempre para mí ha estado en el top 3 de los bateristas, top 5, digamos. Siempre se habla de un top 5, top 3 de bateristas, donde meten a Kid Moon de The Who y al de Metallica, Lars Ulrich, me parece que se llama. Yo no soy fan de Metallica, me perdonan. Para mí, Bodji está en esa categoría. O sea, es un baterista impresionante y aquí brilla como nunca. O sea, escuchen también mucho la batería. Miren, yo digo una cosa, la batería es importantísima. Bueno, todo es importante, obviamente. Pero muchas veces se habla, uy, la guitarra, uy, el bajo, uy, el cantante. Bueno, ¿y la batería qué? Yo siempre he pensado que si la guitarra y el bajo, si las cuerdas son como el sistema nervioso de una banda, la, la batería es como ¿cómo te lo puedo decir? Como el sistema que bombea la sangre, como que el impulso del corazón, o sea, el pum, 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 el sistema que además que regula la energía. La batería es impresionante cómo cambia la energía de una canción. O sea, te la puede bajar o te la puede subir, a veces incluso más que una guitarra, incluso más. O sea, ojo con las baterías porque es un instrumento que a veces se pasa muy así como si fuera cualquier cosa y no, la batería es realmente impresionante un buen baterista, la diferencia que hace con un disco y acá se nota total. Bueno, y también hay que decir que este es el disco en el que Siouxsie alcanza una mayor madurez y control vocal de sus habilidades como cantante. O sea, es perfecto, no hay una falla en nada, o sea, está milimétricamente controlado. Eh, cuando quiere ponerse frenética lo hace y cuando quiere tener más control lo hace, pero nunca falla. Es magnífica la voz aquí de Siouxsie. Hasta el momento, si siguen la discografía, la mejor voz que van a encontrar de Siouxsie hasta el momento. Bueno, y realmente respecto a la crítica de este álbum,
mm, muy pocas negativas. Casi siempre se le considera uno de sus mejores trabajos. Eh, Vamos a leer críticas y vamos a hacer crítica de la crítica, a ver cómo nos va. Entonces, la primera crítica es de David Cleary. Esto es de All Music Guide, y All Music Guide, no sé si lo conocen, es una página que empezó desde los comienzos del Internet. Estuvo, no sé el año exacto, pero yo la conocí 2003, por ahí más o menos. Y a ver, en Colombia, a diferencia del Reino Unido, de Estados Unidos, no teníamos o no tenemos todavía una revista, digamos, masiva de música. A ver si llegaba Rolling Stone y esto, pero no teníamos como una revista en español sobre reseñas de discos underground, información sobre reseñas de discos underground o indie o de gótico, o de, bueno, toda esta movida que es underground, que es, digamos, lo alternativo. Entonces, si tenías alguna duda, yo no soy de los que compro un disco, digamos, solo por una crítica, pero sí a veces quieres saber más sobre el disco. En las críticas a veces se meten datos y cosas. All Music Guide era el sitio para ir, todavía existe. Antes, hace mucho, pues estoy hablando de sí, más de 20 años, ustedes ponían un disco en Google y y aparecía, bueno, en Wikipedia aparecía alguna cosa, y la segunda o tercera página que aparecía era esta. Esta página ha perdido mucha atracción y mucha popularidad en los últimos años. Ahora esta página aparece, yo creo que ya ni aparece en el buscador, toca teclearla. Pero es una página interesante porque es pues con críticos especializados. Entonces, ¿qué nos dice David sobre Tinderbox? Es el álbum más acelerado musicalmente de todos los de Susie and the Banshees, el más consistente en cuanto a estilo desde The Scream y Join Hands. La mayoría de las canciones aquí presentan una batería enérgica. Acá pusieron urgente y enérgica, pero a mí esta traducción de urgente no me gusta. Enérgica, o rápida y enérgica. Guitarras agresivas y contundentes, pero también matizadas, y una interpretación vocal magistral y llena de fuerza. Las canciones son intensas y se desarrollan lentamente. Algunas comienzan con menos ímpetu, pero se transforman en temas de hard rock a medida que avanzan. Existe, por supuesto, una línea fina entre la consistencia y la falta de contraste, pero este álbum se mantiene firmemente del lado de la primera, o sea, de la consistencia. De hecho, hay una sensación satisfactoria en ese muro de sonido musicalmente uniforme. Muy bien. Los arreglos son menos complejos que en los álbumes inmediatamente anteriores, pero aún hay muchos detalles de producción sutiles y efectos a lo largo del disco, especialmente en la canción Cannons. Cities in Dos es un tema de dance pop con una introducción de sintetizador similar a campanas. Es el que más se acerca a romper los límites mencionados, aunque sus letras típicamente sombrías evitan cualquier sensación de superficialidad. Ahora vamos a buscar una reseña negativa, entre comillas, que no es tal. Este usuario, bueno, en la página de All Music Guide, ustedes si arman una cuenta y arman su perfil, también pueden poner, compartir material y sobre todo críticas, reseñas. Y bueno, hay un usuario que se llama Simone Apoloni, que es devastador. El tipo es, acá en Colombia decimos una cuchilla, o sea, es implacable, casi nunca da reseñas positivas. Esta es una de las pocas que tiene, que no es 100% positiva. Ahí le pone algunos peros, pero vamos a mirar. Para la época de Tinderbox de 1986, la transformación de Susie and the Banshees en la banda solista de Susie estaba completa. Bueno, no es tanto la banda solista de Susie, yo creo que es la banda de Susie y Steven Severin. Eh, Son los dos pilares de la banda. Obviamente Susie es más visible y tiene 2 grados más de importancia, pero Steven Severin es miembro fundador, y si lo quitáramos, cambiaría mucho, y se nota porque hay un proyecto que se llama The Creatures, las criaturas, que es solo Susie y Buddy, el baterista, que era su esposo en ese momento. Y bueno, no sé cuándo se casaron exactamente, pero bueno, eran marido y mujer.
Y suena muy diferente a esto, suena muy diferente a cualquier cosa de Susie and the Banshees. Es otra banda, no voy a decir completamente diferente, pero sí hay cambios muy radicales. Entonces la presencia de Steven Severin aquí es crucial, o sea, si lo sacan de la ecuación, esto se desbarata también. Entonces no es la banda solo de Susie ya. Entonces, volvamos a retomar. Para la época de Tinderbox de 1986, la transformación de Susie and the Banshees en la banda solista de Susie estaba completa, cuando el guitarrista John Valentine Carruthers, miembro de los prácticamente desconocidos Clock DBA, se unió a la formación hasta sus últimos lanzamientos. Me parece que no estuvo hasta sus últimos lanzamientos, estuvo hasta, este guitarrista estuvo en un álbum más, que es Through the Looking Glass, que es un álbum de covers. Y me parece que para Peep Show ya no estaba, pero bueno, lo pueden confirmar. Pero sí estoy absolutamente seguro que en el último disco no está. Ni en el segundo, ni en del 90 Superstition, ni en el 95 de Rapture, este guitarrista no está. Me queda la duda con The Peep Show, pero bueno, seguimos porque si me pongo a parar, esto va a seguir hasta quién sabe cuándo. Y bueno, sí, siempre la banda tuvo problemas con guitarristas, se iban, siempre estaban cambiando, y aún así sobrevivieron, pero yo no creo que esta banda hubiera podido sobrevivir sin el bajo de Steven Severin, y así lo digo categóricamente. Entonces esto de que solo Susie ya, no, hay que darle crédito también al otro miembro fundador, por favor. Bueno, seguimos. Paradójicamente, sus contribuciones de guitarra aquí suenan más inspiradas que cualquier cosa que la banda hubiera grabado antes, ya que Candyman arranca con ritmos rápidos orientados al baile y frecuentes armonías de guitarras en arpegio que suenan melódicas y no solo atmosféricas, aunque los ña 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 finales suenan algo vergonzosos. En inglés dice cringe. El sencillo Cities in Dust es igualmente sólido y pensado para la pista de baile, mientras que This Unrest simplemente replica el habitual sonido fúnebre pre-Joy Division de la banda en sus inicios. 92 grados, 92 degrees, presenta los mismos arreglos de arpegios suspendidos a tempo rápido utilizados por los contemporáneos de Cult y los futuros Fields of Nephilim. The Swedish Chili Cannons incorporan elementos similares, pero recuerdan más a recursos empleados por The Smiths. Esta banda les debe mucho. Y continúa Simone Apolloni. Puede que no lo creas, pero este álbum, considerado menor por muchos fans de larga data, bueno, esto no es verdad. Los fans, no consideramos que este disco sea menor. Es en realidad el único que se puede escuchar de principio a fin. No suena amateur o principiante ni delirante. Y de hecho es el verdadero punto de partida para acercarse a su discografía. Y una crítica más, esta vez es una crítica de un cantante hiperfamoso, Dave Gahan, de Depeche Mode, que, a ver, no les tengo el nombre de la revista, pero la sección se llama Singles Reviewed by Dave Gahan of Depeche Mode, como sencillos reseñados por Dave Gahan de Depeche Mode. Les voy a poner acá una imagen de la página donde salen las reseñas. Sale reseñando a Depeche Shop Boys, reseña también a Grace Jones, a Stevie Wonder, bueno, a varios. Sí. Y a Susie and the Banshees. No habla solamente del sencillo Candyman, sino que habla de todo el álbum. Voy a tratar de traducirles, esto no lo puede pasar por ChatGPT para traducirles, lo voy a traducir yo mismo. Entonces, Susie no es una cantante como Aretha Franklin, pero hace un gran uso de lo que tiene y siempre suena emocionante. Exciting, dice en inglés, sí, emocionante. Dice, canta con mucho sexo. Espero que no me tiren el video por esto. Y eso es lo que me gusta. Es un gran álbum de los Banshees. Obviamente tienen un poquito de fórmula, pero me gusta su sonido. Yo solía ir a verlos cuando yo era joven, cuando era más joven, y era un punkero rock o un punk rocker. Y bueno, hemos terminado. Espero que te haya parecido interesante esta reseña con mezcla de anécdotas personales. Espero que te llame la atención el escuchar este disco. Lo puedes escuchar en YouTube o supongo que está en Spotify. Yo no soy usuario de Spotify, chicos, así que yo no sé lo que hay ahí, lo que no. Pero supongo que está. En Apple Music también debe estar.
si no lo quieres comprar. Si no, pues, a ver, buscarlo ahora en Colombia está difícil, pero lo puedes comprar en Amazon. Amazon debe estar seguro, seguro. Mm, y bueno, y si no eres de los que compran música, pues ya te dije, escúchalo online, mira los videos, por favor, son videos muy impresionantes, sobre todo Candyman. O sea, los que les gusta los artistas visuales van a encontrar ahí como muchos elementos interesantes. Bueno, y nada, no alarguemos más el video, me despido, no sin antes decirte, por favor, suscríbete, pero más importante que suscribirte, dale like, comparte el video. No, pero realmente la suscripción es lo más importante en este momento porque quiero llegar a 50 suscriptores. Estoy ahí en 24, pero para YouTube eso es un número que no es nada. A ver, para mí es mucho porque son 24 personas reales que les gusta mi trabajo y lo agradezco muchísimo. Pero parece que a partir de 50 personas suscritas, YouTube nos reconoce como una entidad y además nos da la facilidad de hacer, bueno, a los creadores nos da la facilidad de hacer directos en vivos. Entonces eso es que yo puedo tomar el celular y en cualquier momento ponerme a grabar sin tener que grabar en diferido, que esto de grabar en diferido en cierta forma es muy molesto para mí porque tengo que sentarme. Bueno, no quiere decir que con los directos no vaya a preparar un tema, obviamente siempre se piensa mucho qué se va a decir, pero pues, está el proceso de edición que es largo, es cansado, que a veces se extiende mucho. Entonces, va a ver, mi idea sí es seguir haciendo videos de este tipo, pero sí quiero también comenzar a poner directos para que haya más volumen en el contenido. O sea, esto me ayudaría a tener más cantidad de videos y entre más cantidad de videos, más visible es el canal y más crece y bueno, pues no te tengo que decir porque eso es positivo, ¿no? Entonces, por favor, suscríbete, comparte el video y dale like, pero sobre todo suscríbete. Un abrazo para todos, nos vemos en el próximo video, muchas gracias por estar ahí. Adiós.